Muchas bendiciones, mis queridos amigos, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Nuevamente con ustedes, su amiga y hermana en Cristo, Ruth de León. Y como siempre, deseándoles que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo esté sobre ustedes siempre y también sobre mi vida. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo siempre estén con nosotros y nosotros también en esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Quiero compartir contigo una palabra que está en el libro de Romanos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 7, y tiene como título: el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí, es decir, el pecado que mora en cada ser humano en este mundo, el pecado que mora en ti y el pecado que mora en mí, porque desgraciadamente, y la palabra desgraciadamente quiere decir una persona sin gracia, desgraciada, o sea, sin gracia. Desgraciadamente el ser humano se inclina siempre hacia el pecado. El ser humano siempre es atraído por el pecado. Siempre el enemigo está buscando una manera de tentar al ser humano para que caiga en ese pecado que no debe de caer, para que transgreda la ley de Dios. Cuando el Señor nos dice, no debes hacer esto, y nosotros hacemos eso que el Señor nos dijo que no debemos de hacer, nosotros estamos transgrediendo la ley de Dios, o sea, los mandamientos de Dios, su palabra. Estamos desobedeciendo y estamos pecando. Y en algunas oportunidades no queremos pecar intencionalmente, no lo hacemos queriéndolo hacer, sino que es algo que nosotros nos dejamos dominar por ese pecado que mora en nosotros y vamos y hacemos eso que sabemos que no se debe hacer. Le hago un ejemplo muy simple. Cuando una persona le hacen una pregunta con respecto a algo que esta persona sabe que debe decir la verdad, pero piensa, si digo la verdad me puedo meter en un problema, no, mejor digo una mentirita blanca, una mentirita pequeña, porque entonces de esa manera me salvo de este problema. No es así. Ve, ahí la persona quisiera decir la verdad, pero por el temor de decir la verdad dice, no, mejor digo una mentira y me escapo, salgo de esta situación. No. Ahí estás desobedeciendo la ley de Dios, porque Dios te dice no debes de mentir. Pero entonces ese pecado de mentira mora dentro de ti y te hace mentir. Pero tú no quisieras mentir. O sea, tu espíritu sabe que no debe mentir. Y tu espíritu quiere servir a Dios y decir la verdad. Pero tu carne te hace mentir. Entonces hay una lucha entre el espíritu y la carne. El espíritu quiere obedecer a la ley de Dios, o sea, nuestro espíritu. Es decir, nuestro espíritu quiere servir a la ley de Dios, quiere hacer lo que Dios quiere, pero nuestra carne quiere hacer otra cosa. Entonces hay una lucha, porque el espíritu y la carne no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Entonces esta carne nos lleva hacia el pecado. Y ese pecado que mora en nosotros es con lo cual nuestro espíritu está luchando. Porque como dice en la palabra, lo carnal se acomoda a lo carnal. La carne quiere hacer lo de la carne. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual. El espíritu quiere hacer lo del espíritu. Y Dios es espíritu. Y nuestro espíritu, ¿verdad?, quiere estar conectado con Dios, ¿verdad? Porque somos tripartito, alma, cuerpo y espíritu. Nuestro espíritu quiere estar conectado con Dios, pero la carne quiere estar conectada con el mundo. Entonces la carne hay que disciplinarla y hacerle entender a nuestra carne, a nuestro cuerpo, que tantas cosas no la podemos hacer porque representan un pecado delante de los ojos de Dios, mi querido hermano, mi querido amigo, amiga, hermana que me ves. Por eso nos tenemos que autoevaluar todos los días para saber si estamos haciendo el bien o el mal, si estamos pecando o no. Y si hay un pecado que todavía no domina, orar al Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu que nos ayude a vencer ese pecado. Vamos a leer, ¿verdad? Le pedí en oración al Señor antes de hacer este video que me ayude a explicar esta palabra,
que nos dé siempre sabiduría, entendimiento, discernimiento para entender el mensaje, discernimiento, ¿verdad? Para saber lo bueno y lo malo, para saber qué está detrás de las cosas, más allá de lo que ven nuestros ojos, más allá de lo que escuchan nuestros oídos, más de lo que nuestro entendimiento puede entender. El discernimiento va más allá. Es un conocimiento que te lo da el Espíritu Santo para que tú vayas más allá y puedas entender más allá de lo que ven tus ojos. Ese es el discernimiento. Entonces, que el Espíritu Santo nos dé discernimiento, ¿verdad? Sabiduría, comprensión para entender el mensaje y para ponerlo en práctica. Sobre todo cuando ya hemos sido bautizados, llenos del Espíritu Santo, que queremos servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu. Queremos estar conectados con el Señor y servir a Dios, pero todavía hay una parte de nuestro ser, que es la carne, que quiere seguir haciendo cosas que no tiene que hacer, aún sabiendo que no la tiene que hacer. Y en muchas ocasiones el enemigo tienta a la persona y la persona cae en el pecado, aún sabiendo que no lo debe hacer y aún siendo ya una persona convertida y llena del Espíritu Santo. Y es ahí donde entristecemos al Espíritu Santo, constrictamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos en desobediencia. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Usted puede leer, ¿verdad?, todo el texto, que es el capítulo 7 de Romanos, desde el 7 al 25, desde el 7 al 25 puede leer usted, pero yo le voy a leer el capítulo 7, luego el 12 y luego voy a leer del 14 al 24, lo he dividido, saqué los versículos donde está propio el mensaje, pero por favor lea todo el texto para que entienda mejor, y dice así: el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? Es una pregunta. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Vamos a decir que la ley es pecado? No, la ley no es pecado. Si nos dan una ley, ¿verdad?, debemos cumplir con esa ley. Y si esa ley viene de la mano de Dios, todavía más rápido, todavía con más empeño tenemos que cumplir con esa ley, porque viene propio de la mano de Dios. Tenemos que cumplir con esa ley. La ley no es un pecado, la ley es la que nos dice qué cosas no podemos hacer, no está permitido que la hagamos. La ley es la que nos dice, esto no lo debes hacer. Y es lo que nosotros, desgraciadamente, transgredimos las leyes de Dios, desobedecemos las leyes de Dios y caemos en el pecado de la desobediencia. Entonces, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice, en ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, sino por la ley. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Aquí está diciendo, yo conocí el pecado por la ley. ¿Por qué? Cuando una persona te dice por medio de la ley, no hagas una cosa, hay personas que sienten curiosidad de hacer aquello que le dijeron que no hagan. Y el enemigo te va a tentar en aquello que te dijeron que no hagan. Entonces tú, por la curiosidad o porque caíste en la tentación, te dejaste seducir por la tentación, caíste y transgrediste la ley. ¿Me entiendes? Hacemos lo que nos dicen que no hagamos. Transgredimos la ley. Es como que si el pecado entrara por la misma ley. Pareciera, como me dijeron que no haga esto, ahora lo hago. ¿Se da cuenta? Si no existieran las leyes, entonces la gente diría, bueno, no existe el pecado, no hay ley, porque nadie me está diciendo no hagas esto, quiere decir que todo me es lícito, todo lo puedo hacer. Pero no es así. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Si hay leyes es para cumplirlas, no para romperlas. Si hay leyes es para cumplirla, no para romperla. No es que te dan una ley y entonces tú dices, ay, siento la curiosidad y ¿por qué me han dicho que no haga eso? Déjame ver. O viene el enemigo y te tienta y te dice, haz eso, y tú vas y lo haces. Como cuando Dios le dijo a Adán y Eva que del fruto de ese árbol no podían comer. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron y desobedecieron, sintieron curiosidad. Eva sintió curiosidad,
se dejó seducir por la serpiente, comió del fruto, desobedeció, transgredió la ley. Le dieron una ley, le dieron una orden, no comas. Fue y comió. Así nos pasa a nosotros. Dios nos da mandamiento, nos da ley, y ¿qué hacemos nosotros? Nos dejamos seducir por el pecado, caemos en la tentación por la curiosidad, vamos y pecamos, transgredimos la ley. O sea, que es como que si el pecado entrara por la ley, pero no es así. Te dan una ley es para que la cumplas, no para que la desobedezcas. Entonces dice aquí, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, le dijeron no hagas una cosa, pero la hice. Conocí el pecado porque me dijeron no hagas esto, pero lo hice. Caí en el pecado, pero no por la ley, sino porque la curiosidad, me dejé convencer. O sea, por la ley que me dieron de no hacerlo, yo me puse a pensar, ¿será que lo hago o no lo hago? ¿Y por qué será que no lo debo de hacer? Y viene el enemigo, me tiende y caigo. Oh Dios. Porque tampoco conociera la codicia si la ley guarda. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, no codiciaréis. ¿Ve? Aquí lo dice claro, porque tampoco conociera, o está dando un ejemplo, ¿no? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera, no codicies. O sea, tú no sabrías qué es codicia si la ley no te dijera, no codicies, y no te vendría esa curiosidad, esa tentación, esa seducción de saber qué es la codicia. Entonces vas y caes en la codicia. Entonces, ya sabes lo que es codicia, pero ya pecaste, ya transgrediste la ley. Como dicen por ahí en mi país, la curiosidad mató al gato. Nosotros a veces de curiosos y de no aguantar la tentación, caemos en el pecado, transgredimos la ley. Ese versículo que le leí es el 7, lo pueden volver a leer si desea, se los leo rápidamente nuevamente. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera no codicies, como queriendo decir, caemos en el pecado porque nos dicen no peques, no hagas aquello, no hagas lo otro, pero en realidad nos dejamos seducir por él, porque si a mí me dicen no hagas una cosa, no la debo hacer. En el 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo, dice en el 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y bueno. O sea que el mandamiento que nos da Dios de obedecer a sus leyes, a sus ordenanzas, a sus estatutos, a sus mandamientos, a su palabra, el mandamiento que nos da es ley y es bueno. Es ley y es bueno. Es ley, se debe de cumplir. Es bueno porque es para nuestro beneficio y es santa. O sea, es una palabra santa. Tenemos que obedecer. Y es una palabra verdadera, o sea, los mandamientos de Dios son santos, son verdaderos, son leyes y lo debemos obedecer porque son buenos y son para beneficiarnos a nosotros. Está en el versículo 12, léalo nuevamente. Ahora voy a leer en el 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, nosotros somos carnales y la ley es espiritual porque viene de Dios y Dios es espíritu y el que pone las leyes y quita las leyes es Dios. Dios es espíritu, Él nos dejó una ley que es esta santa palabra, que son las sagradas escrituras, que son sus mandamientos y viene de Dios, es espiritual, viene de Dios, Dios es espíritu, pero yo soy carnal, nosotros somos carnales porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, nosotros los seres humanos somos carnales y nos vendemos al pecado. Nos vendemos al pecado. ¿Por qué nos vendemos al pecado? Porque no aguantamos la tentación y vamos y caemos. Y le tenemos que pedirle a Dios que nos quite eso de caer en la tentación, que nos ayude. Por eso es que tenemos que orar, ayunar, meditar en la palabra, mantenernos conectados con Dios para no caer en pecado. Y dice en el 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Vuelvo y repito, porque lo que hago no lo entiendo,
pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mira lo que dice aquí. Porque lo que hago no lo entiendo, o sea, no entiendo por qué es que hago lo malo. Si dentro de mí yo no lo quiero hacer, pero el mal que no debo hacer, lo que aborrezco, eso es lo que termino haciendo. Eso es lo que quiere decir este versículo, vuelvo y lo leo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo no sé si ustedes han escuchado personas que hacen cosas malas y después reflexionan y dicen, no sé por qué lo hice, yo no quería hacer eso, no sé qué me pasó, en ese momento lo hice y no sé ni por qué lo hice, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué fue lo que me pasó? Yo no quería hacer eso, pero lo hice. Porque tu espíritu no quiere hacer lo malo, tu espíritu quiere servir a Dios y hacer lo bueno que Dios te dice, pero tu carne quiere hacer lo malo, porque la carne se inclina hacia el pecado, la carne es pecaminosa, la carne le gusta el pecado, le gusta el pecado. Y dice en el 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, la ley de Dios es buena. ¿Sabe por qué? Porque Dios te dice, no haga esto, que eso está mal, es pecado. Y entonces, ¿qué hace el enemigo? Viene a tentarte. Y como tu carne se inclina hacia el pecado, y como esta carne le gusta el pecado, porque a veces nuestro pecado nos gusta. Suena raro decirlo, pero es así. Nos gusta. Entonces, ¿qué hacemos? Ay, yo sé que no debo hacer esto, pero lo quiero hacer. Ay, Dios mío, esta tentación, ay, me dejo seducir. Caigo en el pecado. Entonces ahí yo estoy aprobando que la ley es buena. Porque Dios no se equivoca. Dios nos pone leyes porque Él sabe que nosotros vamos a hacer cosas malas. Entonces Él entiende que nosotros debemos tener leyes las cuales nos digas, no hagas eso. Y cuando lo hacemos desobedeciendo la ley, le damos la razón a Dios. Es decir, que si Dios dejó una ley, la dejó porque Él sabía que nosotros íbamos a caer en pecado. Entonces, para Él avisarnos de que lo que podemos hacer es un pecado, para Él hacernos saber que eso que estamos pensando hacer o queremos hacer es un pecado, entonces Él nos dejó la ley para que a través de la ley nosotros conociéramos y entendiéramos qué es bueno, qué es malo, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, por qué no se debe hacer esto y por qué no se debe hacer lo otro. Que no caigas en esto porque es malo. ¿Me entiendes? No sé si me estoy explicando. Si no me estoy explicando, usted me lo escribe ahí en el comentario y yo le explico nuevamente. O sea, las leyes fueron creadas para hacernos saber a nosotros qué podemos hacer y qué no podemos hacer, qué está bien y qué está mal. Porque Dios ya sabía que nosotros íbamos a caer en pecado. Entonces Él nos dejó esta palabra para decirnos, mira, esto es pecado. Esto que te estoy diciendo es pecado, no lo hagas. Y esto que está aquí es lo que puedes hacer. Esto es lo bueno. O sea, Él en su santa palabra, en su santa escritura, nos dice, mira, estas cosas son pecados, no los hagas. Y estas cosas que estás aquí no es pecado, estas sí las puedes hacer. Estas sí son buenas, estas sí me agradan. O sea, te está mostrando lo que puedes y lo que no puedes hacer. En el 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Por eso le tenemos que pedir al Señor Jesucristo que quite todo nuestro pecado, que quite toda tentación de nuestra vida, para que el pecado que mora en nosotros sea echado fuera. Si usted todavía tiene algún pecado oculto, si usted todavía se está dejando dominar por algún pecado, si todavía hay algún pecado que a usted le está haciendo caer en tentación, póngase de rodilla, pida perdón a Dios y entréguele ese pecado a Dios y pídale, Señor, ayúdame a dejar de pecar. Señor, ayúdame. Dame la fuerza, Padre, porque solo no puedo. Ayúdame a dejar este pecado que no me deja. Señor, ayúdame. Y el Señor te va a ayudar. El Señor te va a ayudar. En el 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. En esta carne no mora el bien, porque con esta carne, con este cuerpo de carne es que pecamos. No es con nuestro espíritu, es con nuestra carne. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer
el bien está en mí, o sea, está en mi espíritu. El querer hacer el bien está en mí, en mi espíritu, pero no el hacerlo, porque no está en mi carne querer hacer el bien. En mi espíritu está querer hacer el bien, en mi espíritu quiero hacer el bien, ¿verdad? Pero en mi carne no está el querer hacer bien. Con la carne lo que quiere hacer es mal. Wow. Wow. En el 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque no hago el bien que quiero hacer el bien, mi espíritu quiere hacer el bien, pero no lo hago. Hago el mal que no quiero, que es la carne la que lo quiere hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pidámosle al Señor Jesucristo que nos quite ese pecado que mora en nosotros, que no nos deje, por favor, que ese pecado nos domine, que nos ayude a no caer en la tentación, que no nos deje hacer ese pecado que le gusta a la carne, que le gusta al cuerpo. Por ejemplo, a los que les gustan beber y alcoholizarse, eso es un pecado que a ellos les gusta y que les cuesta dejar. Ponga eso en las manos del Señor para que el Señor le ayude a dejar de beber, de alcoholizarse. A los hombres que son mujeriegos, que les gusta estar con una mujer y con la otra, ponga eso en manos del Señor para que el Señor lo ayude a dejar de ser mujeriego, para que lo ayude a dejar de ser fornicario, fornicador, que le gusta estar teniendo relaciones con uno y con otra sin estar casado. Eso es un pecado que le gusta al hombre. ¿Ven lo que le estoy diciendo? Y hay hombres que conocen de Dios y no quisieran caer en fornicación. Y dice, Señor, yo no quiero esto, tú sabes que no quiero. Pero se dejan seducir y caen. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? En el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Queriendo yo hacer el bien, hallo la ley, pero el mal está en mí. Entonces yo le estoy sirviendo a una ley de pecado. Es como, mire, es como si hubiesen dos leyes. La ley de Dios, que es la única ley a la cual nosotros debemos servir y obedecer y hacer. La ley de Dios, su sagrada escritura, su santa palabra. La ley de Dios, sus mandamientos, que es a la única que debemos servir nosotros. La ley de Dios, ¿verdad? Pero hay otra ley que quiere gobernarnos. Pero esa ley es diabólica, que es el pecado. Quiere gobernarnos, quiere hacernos caer en condenación, en pecado, en tentación, que nos dejemos seducir por las cosas malas. Entonces tenemos esta lucha entre el bien y el mal, una guerra en la mente, entre el bien y el mal, lo que Dios te dice, lo que el diablo te dice. Entonces tú no sabes, tú estás ahí, ay, ¿qué hago? Y te dejas seducir por el pecado. Entonces como que si hubieran dos leyes. Pero usted tiene que cumplir una sola ley, que es la ley de Dios. No va a cumplir la ley que su carne dice, porque esa es una ley que es diabólica y es mentirosa y es falsa. Es una ley falsa. La ley del pecado, la que te manda a pecar, la que te dice peca, eso no es nada. Alcoholízate, eso no es nada. Fornica, que eso no es nada. Prostitúyete, eso no es nada. Ve, viola, mata, roba, eso no es nada. Esa ley es diabólica, es pecaminosa, eso no viene de Dios, ¿oyó? Eso es una ley falsa, no obedezca a eso, obedezca a Dios, a la ley de Dios, que esa es la única ley, no se deje engañar. Ok, en el 22, en el versículo 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior es el espíritu, el hombre interior, el espíritu se deleita en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. O sea, el Espíritu de Dios quiere obedecer a la ley de Dios, pero mira lo que dice aquí. Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, mi cuerpo, mis manos, mis pies, mi ser, mi miembro, o sea, mi miembro, en mis miembros, mi cuerpo carnal. Veo otra ley que es el pecado que me manda a pecar. Por eso dice aquí, vuelvo y leo el 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, o sea, mi espíritu se deleita en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley
de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El pecado, ¿dónde está? En la carne, porque nosotros pecamos es con la carne, pero nuestro espíritu, nuestro hombre interior, nuestro espíritu quiere obedecer a Cristo, quiere obedecer al Espíritu Santo, quiere obedecer a Dios. Entonces hay una lucha, pero tenemos que hacer fuerte, pedirle a Dios que nos ayude a ser fuerte para no caer en el pecado. Y dice aquí, en el 24, miserable de mí, dice aquí, miserable de nosotros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Vuelvo y leo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, con mi espíritu, o sea, con el hombre interior, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora bien y entiéndase bien. Dios quiere que usted lo sirva con el cuerpo, con el alma, con la mente, con el espíritu, con todo su ser. Dios no quiere que espiritualmente usted lo sirva, pero que físicamente, carnalmente, usted siga haciendo lo que le da la gana, usted siga haciendo el pecado. No se confunda. Usted tiene que servir a Dios y yo también, porque la palabra es para todos. Todos tenemos que servir a Dios de cuerpo, de alma, de mente y de corazón, de todo. De espíritu, de todo lo que nos integra, cuerpo, alma y espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, todo es de Dios, pues todo nuestro ser tiene que servir a Dios por dentro y por fuera, santo por dentro, santo por fuera. No seamos santos de la boca para afuera, sirvamos a Dios por dentro y por fuera también, demostremos que somos cristianos verdaderos. Y usted creyente que me ve, que está buscando de Dios, pero que todavía no se ha bautizado, que todavía no ha recibido a Jesucristo en su corazón, no lo ha aceptado, pero usted sabe que Dios existe y que quiere creer en Dios, quiere aceptarlo. Muévase, póngase las pilas, corra, no pierda más tiempo, que no hay tiempo para seguir perdiendo. Los tiempos están difíciles, los tiempos están duros. El enemigo está acabando con el mundo. Las profecías que están en el libro de Apocalipsis se están cumpliendo todas. Lee Apocalipsis, estudia el libro del Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Se están cumpliendo todas. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Jesucristo viene por su iglesia, y por una iglesia, ya lo he dicho varias veces, sin mancha, sin tacha, sin arrugas, sin contaminación. Saquemos el anatema de nuestras vidas. Saquemos la apostasía de nuestras vidas. Y vamos a santificarnos y vamos a servirle a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Vamos a servirle a Jesucristo. Y quitemos toda carnalidad, disciplinemos la carne, matemos la carne. Y cuando le digo matemos la carne, le quiero decir mate el pecado que está usted, mate ese pecado. Dígale, Señor, tengo este pecado que no me deja obedecerte, que no me deja cumplirte. Padre, te pongo este pecado en tus manos, quítamelo, Señor. Y ya usted va a ver que el Señor lo va a ayudar. Entonces, por favor, lea nuevamente Romanos 7, desde el capítulo 7 al 24. Capítulo 7, del 7 al 24. Desde el capítulo 7, del 7 al 24. ¿Ok? Yo aquí leí el versículo 7, el versículo 12 y luego leí del 14 al 25. Pero usted puede leer el texto completo para que entienda mejor si hay algo que no entendió bien. Si no, usted me lo escribe ahí. De todas maneras, yo le voy a dejar el versículo completo, o sea, el texto completo, perdón, el capítulo completo se lo dejo en la descripción, ¿ok? Un beso, un abrazo, Dios le bendiga. Yo espero que usted haya entendido, que yo me haya sabido explicar. Discúlpeme si a veces se me enreda la lengua un poco, pero estoy haciendo lo mejor que pueda y Dios sabe que sin Él yo no puedo. Dios que me ayude. Dios le bendiga grande y poderosamente y nos vemos en un próximo video. Amén. Un beso. Dios le bendiga. Chao.